En la lengua maya no existe una manera literal de decir adiós. Sin embargo, podemos despedirnos de diferentes formas y hoy te las enseñaré. Si tú vas a ver a esa persona al día siguiente, le puedes decir taksama, 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 que significa hasta mañana. Si vas a ver a la persona en unas horas más tarde, le puedes decir takkakat, takkakat, que significa hasta al rato. Si tú vas a ver a la persona otro día, pero no sabes qué día específicamente lo verás, le puedes decir taktulak in, taktulak in, taktulak in, hasta otro día. Si le quieres decir a la persona cuídate, le puedes decir kanantaba, kanantaba. O en otras regiones también se dice kalantaba, kalantaba. Si le quieres decir bueno, malo, malo. Pero si quieres combinarlo así como yo me despido de los videos, diría malo, kanantaba, que significa bueno, cuídate. Ahora bien, si sabes específicamente qué día vas a volver a ver a la persona, puedes decir taktulak y dices el día de la semana. Taktulak lunes o hasta el otro lunes, hasta el próximo lunes. Taktulak martes o hasta el otro martes. Pero si por ejemplo quieres despedirte de esa persona que se está yendo de viaje, que se está yendo a hacer un viaje de negocios o se está yendo a estudiar a otra ciudad o a trabajar a otra ciudad, le puedes decir shiktech-uts, 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 que significa que te vaya bien. Y esas son algunas maneras de despedirse en la lengua maya. Malo, kanantaba, bueno, cuídate.